No, recién cuando hablaba de, ¿no?, de teatro y la cultura nacional, justamente el otro día me hacían una entrevista en la revista de psicoanálisis y me hicieron meter un poco en el tema. Es decir, yo me peleé mucho con la cultura nacional en el origen, digamos, de mi trabajo, porque cuando yo empecé a trabajar, digamos, los podios del Teatro Nacional estaban muy bien ubicados, muy bien ocupados y poblados. No, piensen que yo empiezo a trabajar, digamos, post teatro abierto, y donde de algún modo el sentido del teatro, ¿no?, en términos de contenido y en términos formales, estaba absolutamente predeterminado de una manera, digamos, y de algún modo con algo para mí que en ese momento era muy feliz, ¿no?, pero para mí era tremendo, porque el teatro abierto de algún modo fue la mayor manifestación teatral, cultural que tuvo la Argentina de coincidencia, ¿no es cierto?, de los artistas, ¿no es cierto? Los artistas estuvieron coincidentes, digamos, artistas teatrales de la más diverso origen e índole, ante una causa común, ante un enemigo común, ¿no es cierto?, que era la dictadura, se pusieron recontra de acuerdo. Entonces, digamos, era un paredón, no había forma de entrarle. Entonces, y en términos, digamos, de contenido, ¿no?, en términos formales, uno diría, bueno, los que tenían que pelearse con lo establecido en esa época tenían que ser quizá más los directores. En ese momento todavía los directores y los autores no podían ser los mismos, no podíamos dirigir nuestras propias obras, y en términos de contenidos, digamos, era muy claro, digamos, que el contenido vigente era contestatario, era ¿no?, es decir, que había que sí o sí hablar, ¿no es cierto?, de una obra que se suponía un teatro mínimamente artístico, mínimamente serio, debía sí o sí estar orientando sus contenidos hacia no un discurso acerca siempre de la dictadura, y después empezó, me acuerdo, que había que hablar de la memoria, y por ese entonces yo escribía, y lo que escribía no tiene nada que ver con eso, ¿no? Simplemente una anécdota, que había un concurso que se recibían ¿no?, las propuestas en el Teatro Alvear, y que era sobre la realidad latinoamericana. Y yo fui a presentar Criminal, justo en la primera obra, que es una obra sobre una comedia sobre psicoanalistas, y uno en esa época era muy pobre y no tenía plata para andar dando fotocopias, así. Entonces me pregunto, perdón, ¿qué sería una obra, ¿no es cierto?, sobre temática latinoamericana? Porque mi obra trata de psicoanalistas, y la chica que recibía me hizo como un gestito de que no, eso no es realidad latinoamericana. Entonces no la presenté, y por suerte, porque hubiera perdido, porque obviamente ganó una donde había indios y cosas así. Y entonces, bueno, esto, me peleé mucho, ¿no es cierto?, por la cuestión, digamos, de lo que es la cultura nacional, ¿no? Y de hecho, por esa pelea creo que yo pude trabajar tanto afuera, porque mis obras se hicieron muy poco localistas, ¿no? Es decir, rechazaba yo justamente, digamos, dijeron, no quieren mi teatro, bueno, entonces yo no les voy a dar lo que ustedes quieren, y mi teatro en general, digamos, no apela a cuestiones localistas. En este mismo lugar, hace un año exacto, hablaban de vestuarios, que decían que era una obra con mucho contenido nacional, y yo decía que no, que da la casualidad que se la nombra a la Argentina, pero eso no hace, ¿no es cierto?, que sea nacional en términos de esta cosa medio obvia de lo que estaba diciendo recién. Digamos, hoy por hoy, digamos, por lo que sea, bueno, hay que considerar el teatro, como el de Sergio, como teatro, como parte de la cultura nacional, ¿no? Es decir, pero creo que la época en que yo por la época en que yo empecé a producir teatro, esta discusión de lo nacional tenía para mí unas aristas sumamente hostiles, ¿no?, para a la hora de poder crear. Y en ese sentido, tratando de ir a tu pregunta y de responderla, ¿cómo trabajo?
Y yo me intereso mucho en los dispositivos teatrales y por supuesto que los contenidos allí van a estar y los contenidos son la realidad, mi vida, mis vivencias y el mundo en el que vivo, que es este, y esa es la materia prima que inevitablemente va a aparecer. ¿Qué es lo que yo pienso o digo de la realidad nacional? Me interesa menos lo que pueda yo decir en este micrófono y más lo que pueda estar. ¿Qué hay de la realidad nacional en 4D óptico? No lo puedo decir yo, alguien lo podrá decir, quizá que no sea yo. Bueno, pensando un poco en lo que sería la forma de encarar el trabajo, de construcción de lo que sería el relato teatral, y tomando en cuenta esto de la idea de lo argentino, de la cultura nacional, o digamos, creo que hay algo que, un poco tomando esto último que decía Javier, esto de los dispositivos expresivos, escénicos, el relato teatral, la secuencia, la mancha, digamos, lo que uno trabaja, digamos, en relación al relato, me refiero al relato teatral, que uno trabaja tratando de encontrar lo específico, digamos, del signo, ¿no? Encontrar la multiplicidad de los planos. En ese sentido, uno trabaja desde ahí, digamos, después aparece lo que sería, creo yo, el diálogo con la época, ¿no? Que eso es un poco también indirecto, más inconsciente, o digamos, nunca es adrede, digamos, esa relación con lo que serían los flujos temáticos que pueden despertar los signos en un relato teatral. Que sí hay, obviamente, y uno trabaja con eso, que es bastante misterioso, que tiene que ver con el aire, digamos. Entonces uno trabaja se distancia del signo y entonces empieza a ver qué pasa, cómo se lee, digamos, eso aparece, pero aparece desde la construcción. Quizás también el tema de lo que sería cultura nacional en relación a lo que sería la demanda sobre lo teatral que aparece en ese sentido como concepto, digamos, que es el costumbrismo o las referencias que hay que tener en relación a... me parece que eso sí hay un abandono en relación a tener que responder sobre categorías sociales, ¿no? Tipologías. Hay tipologías, ¿no? Hay tipos, pero los tipos están totalmente especificados también en múltiples planos, no es el costumbrismo o incluso no es lo real social tampoco, ¿no? En mi caso, digamos, en el caso de Víctor y Puto, ¿no? Es una excusa, en todo caso, la época y lo real social para generar algún dispositivo, algún tipo de entramado expresivo donde el centro para nosotros y lo que aparece como fondo de lo que uno quiere ver me parece que tiene que ver con ese histrionismo actoral, ¿no? Eso que puede lograr el actor, que tiene que ver con el histrionismo en relación a contar desde ahí la multiplicidad de planos que estallan, ¿no? En el mismo momento, además. Cuando uno trabaja, me parece que a todos nos pasa, digamos, uno busca que estallen los planos a la vez, ¿no? Digamos, como es en la vida, ¿no? Que lo trágico está junto con lo ridículo, y entonces cuando aparecen los planos en soledad, digamos, sin otros planos que lo puedan refutar incluso, aparece lo solemne, ¿no? Del teatro, y que uno trata de escaparle. Siempre aparece ese juego que uno necesita hacer, digamos, me parece que aparece como algo común, ¿no? Como trabajo. Me parece que tiene que ver con esa búsqueda de ese núcleo esencial del teatro, que tiene que ver con lo múltiple, uno ve lo múltiple de la vida incluso en el teatro, ¿no? El trabajo consistió en descubrir qué pasaba también con esa
esa semilla, que era ese cruce que expulsaba cualquier otra cosa, que queríamos contar algún procedimiento narrativo más allá de ese cruce, y era expulsado porque ya era demasiado eso, ¿no? Ya teníamos que contar solo eso, esa metáfora que tenía que ver con el cruce de esos dos mundos. Forzados también, lo que nos permitió forzar y atravesar y escaparnos un poco del relato social era esto del eje de la hormona, ¿no? Del farmacéutico que una vez que inyecta en la cola a un travesti queda prendado, ¿no? queda atrapado, y la idea de la vampirización y lo negativo como un valor, como el amor, como un ir hacia abajo, inevitable y afirmativo, ¿no? Activo, para nada melancólico. En ese sentido, y también la intención era no explicar la obra, ¿no? Que no haya explicaciones, entonces es la musicalidad que tiene que ver con la combinación de relatos actorales, el guionismo, me refiero a eso, digamos, el trabajo sobre el espacio, sobre el tiempo, ¿no? El tema de la luz, los tonos, los colores, digamos, cosas que tienen que ver, procedimientos teatrales que hacen que se produzca algún tipo de sinfonía o maquinaria, ¿no? Los procesos, digamos, son, digamos, creo que son sumamente caóticos, es decir, hay algo, yo me acuerdo que Piaget decía que él se terminaba el día y ya tenía que dejar un párrafo a medio terminar, ¿no es cierto?, para que al día siguiente él no tuviese más remedio que levantarse, ir y seguir escribiendo para completar ese párrafo que no había terminado. A mí lo que más me importa cuando me pongo a pensar un nuevo espectáculo, pienso qué va a ser aquello que me va a dar unas ganas locas de escribir y de ir a los ensayos. Es lo único que pienso, porque no lo pienso, realmente no lo, o sea, esto es como una confesión, no lo pienso de otra manera. Entonces a veces o elijo actores antes de empezar, cosa que hago, y ya saber que son esos actores me excita sobremanera, o pienso en un tipo de procedimiento que es un desafío, ¿no? Como pasó cuando estás ahí, que pensaba, bueno, ¿hasta dónde puede sostenerse en el escenario un personaje que no se ve? Es decir, hasta dónde un actor, al principio estás ahí, era para un solo actor, hasta dónde un actor puede hacer creíble que hay otro personaje invisible. Y de verdad creo que ese es el motor inicial, ¿no? Yo siempre empiezo escribiendo un par de escenas, en general con el elenco ya conformado, y empiezo a ensayarlas y me meto en un vértigo muy fuerte, de verdad, porque no le puedo garantizar nada a nadie y ahí vamos. Claro, luego, debido, digamos, a esta manera de trabajar, me ha obligado a reflexionar de una manera muy singular, ¿no? muchas cosas, ¿no? del teatro. Entonces, y una de ellas tiene que ver con el sentido, ¿no es cierto?, que tiene que ver con justamente la multiplicidad de sentidos. Yo tardé mucho en aceptar que mis obras querían decir algo. De hecho, me acuerdo una vez una discusión que tuve a la salida del Cervantes con una señora que se me acercó después de ver Estás ahí, justamente, y que ella me decía, vos pensás, en un momento en Estás ahí, él dice, el amor es eso lo posible cuando el otro no está.
cuando lo tenés ahí, el amor es imposible. Y esta señora me pregunta, que le había encantado la obra, por suerte, me dice, ¿vos pensás eso, ¿no es cierto? ¿Vos pensás eso del amor? Y yo decía, no, yo no pienso eso del amor. Decía, lo dice el personaje, pero bueno, está bien, pero dice, pero es lo que la obra está queriendo decir. No, lo dice el personaje. La obra no quiere decir eso. El señor dice, lo dice igual. Y yo no le di la razón a la señora. Pero hace poco se lo reconocí en un artículo que Hamlet versus, que lo publicaron creo, versus Batman, donde, digamos, me di cuenta que uno tiene que en qué momento uno tiene que aceptar lo que la obra dice, aunque uno no quiera que la obra diga eso. Y lo más interesante es cuando la obra dice algo que no es exactamente lo que uno quiere, porque en ese proceso de aceptar lo que la obra dice, que en el caso de Estás ahí fueron años, hasta que yo pudiera aceptar que la señora tenía razón, que la obra dice eso y que en algún sentido yo pienso eso sobre el amor, empecé a entender, digamos, este lugar, es decir, que es la multiplicidad de sentidos, es decir, es un sentido que justamente el sentido más profundo que puede tener una obra es aquel que a uno se le escapa. El mejor, estoy ensayando Macbeth en el San Martín, estoy seguro que el mayor sentido de Macbeth, ese es el que se le escapó a Shakespeare. Es inevitable que sea así porque él no escribió una obra para que sobreviviera 600 años. Y estar atento a eso, es decir, entonces de algún modo confirmo esta manera de trabajar, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy ahora pensando en un nuevo espectáculo para el año que viene, que lo único que sé es cómo se llama y yo sé que son unos hermanos grandes y que en su casa tienen una caja y adentro de la caja viven unos hombrecitos así, chiquititos. Es lo único que sé. Sé que eso es algo que me fascina, es una fascinación que yo tengo desde muy chico, que era tener hombrecitos así. No sé por qué yo quería eso, no sé por qué me parecía, o sea, si de chico me hubieran preguntado qué regalo querés para tu cumpleaños, yo decía, hombrecitos así. Yo sé, una de mis fantasías era pegarlos con cinta scotch en una mesa, con muchísimas sospechas. Pero, digamos, siempre, el suspenso y el terror en el teatro siempre son, digamos, siempre aparecen en clave de comedia, digamos. Me parece un gran desafío tratar de asustar a alguien en el teatro, y algunos asustamos con automáticos, pero no deja después de aparecer una gran carcajada, justamente por el hecho de haber sido engañados de esa manera tan estúpida en el teatro, donde uno sabe que nada puede ocurrir. Y cuando uno se asusta de verdad en el teatro, es horrible, porque pensás que realmente te puede pasar algo físicamente, y eso yo lo detesto, ¿no? Pero los géneros me parece eso, que la verdad que no me doy cuenta, no lo hago adrede. La verdad que me sale. Digo, yo no sé qué género, sí, uno en 4D óptico puede detectar la comedia. La otra vez alguien me decía, es una comedia de puertas de ciencia ficción, ¿no es cierto? Sí, qué sé yo. Ojalá supiera dominar los géneros, me parece es como los bailarines que saben bailar todos los estilos tango, rumba, que eso me parece genial. Y hay gente que estudia mucha danza y no sabe bailar y dominar un género me parecería, pero dominar el melodrama como Douglas Sirk sería para mí, no sé, una proeza, sería virtuosismo puro. Sí, el proceso es, digamos, yo me encargo desde la dirección de lo que sería la dramaturgia, ¿no? Lo que sería lo que se va acordando como texto, que es fruto también de un pensamiento por fuera del ensayo, de escritura también por fuera del ensayo, y también de ensayo donde aparece el trabajo de comprobación permanente y de refutación de
de lo que se va pensando afuera, ¿no? De las hipótesis, aparecen hipótesis de secuencias. Primero, se improvisa mucho y eso es material importante para generar secuencias. También hay robos de discursos, para mí son interesantes la forma de robo de las oralidades, ¿no? de los lenguajes orales. Uy, perdón que está sonando el celular y lo voy a apagar. Lo oral, en este caso en Viejo Solo y Puto era ir a una farmacia en Wilde, digamos, para capturar algo del discurso enunciativo. Pero fueron de verdad. Sí. Pero, digamos, después de estar ensayando y nos permitió confirmar algunas cosas que estábamos ensayando, esta relación entre el farmacéutico y la travesti, digamos que imaginábamos un poco, se nos confirmaba en lo real. También el visitador médico, pero digamos, todos estos discursos sirven como posibilidad, no para hacer referencia o para tener algún tipo de deuda en relación al referente, sino como robo, digamos, como forma de capturar algún tipo de construcción textual que tiene la oralidad, que no la tiene la literatura, y que en la forma de expresión, y que me parece interesante. También en la primera obra, en La Bohemia, también aparecía, habíamos ido a una escuela de braille, ¿no? Y entonces esa captura del discurso nos permitió robar y generar y que eso entre dentro de una ensalada que sería después la escritura o lo que sería lo que se dice, ¿no? En la obra. Después tiene un proceso donde parecería que no es tan importante el texto, ¿no? Lo que se dice, y después cuando no aparece un texto en una función nos volvemos locos, y ahí vemos la importancia de ese texto que tiene un tufillo de no importancia, ¿no? Y tiene como una importancia, bueno, musical, de sentido, ya empieza a tener es parte de esa sinfonía, ¿no? O esa pretensión, ¿no? De sinfonía que tiene que ser la obra. Entonces, bueno, aparece de esa forma, se va acordando, se van fijando, incluso tiene cierto, en esta obra, incluso hay toda una secuencia final donde para mí está un poco exasperada toda la maquinaria, digamos, en relación a lo que se dice y lo que se hace en relación a lo expresivo, ¿no? Porque se profundiza mucho lo expresivo y aparecen algunas frases que se van diciendo en esa locura final, ¿no? Pero son esas frases necesarias y también yo creo que hay siempre un desafío de que esos signos textuales contengan que resuenen, que estallen, que generen un sentido múltiple, ¿no? Que ayude y que provoque a la expresión, ¿no? Siempre está a favor de lo que sería este viaje de actores, ¿no? de estas actuaciones. También bueno, en la forma de construcción también aparece mucho el diálogo con los actores en relación a eso, en relación a la construcción de lo que se dice. Y siempre, digamos, me parece que también aparece, digamos, siempre uno juega con la distancia también, ¿no? Uno se distancia de lo que va construyendo constantemente, ¿no? Como para poder pensar qué está pasando, ¿no? También hay necesidad de profundidad o de belleza y de dolor, hay, digamos, obviamente, me parece,
No por eso tiene que ser, digamos, pretenciosa o obviamente profunda, digamos, ¿no? O solemne. Pero sí me parece que la belleza y el dolor entran a jugar también, ¿no? Y creo que siempre uno se tiene que hacer cargo de lo que está en juego en lo que sería el relato teatral, ¿no? Que sería el tiempo, el uso del tiempo. Si uno no usa el tiempo, te demuele. Si uno no usa el espacio, te demuele. Si no usa de alguna forma los flujos temáticos misteriosos que aparecen, también te demuelen, digamos, porque no contar nada también empieza a demoler la actuación, ¿no? Y también, un poco tomando lo que dice Javier en relación a que finalmente lo que uno quiere contar o lo que parecería que está contando no lo sabe y tiene que ver con fuerzas misteriosas que vienen de otro lado, que los trae generalmente la actuación. Lo que me queda a mí siempre es pensarlo desde la construcción, desde el relato, desde cómo se construyó y el plan, digamos, de la obra, que tiene que ver con que esa metáfora, digamos, que estaba contándose, la teníamos que desmenuzar y la estamos desmenuzando o tratando de desmenuzar o especificar y descubrir constantemente en las funciones. Y yo creo que cualquier demanda narrativa es expulsada por esta metáfora, digamos. La obra no puede contener, pero es porque es esta obra, digamos, ¿no? Y es esta metáfora. Me parece que es lo que nos pasó y lo que nos pasa, digamos, contar esta metáfora y no otra cosa, digamos. Podía haber terminado en un baño de sangre, no es necesario. Yo creo que al contrario, me parece que cualquier procedimiento narrativo, a nuestro parecer, achica la metáfora, achica el problema, digamos. No es necesario contar, no tiene que pasar otra cosa en términos narrativos, tiene que pasar ese mundo, esos vínculos, ese entramado, ese desarrollo, porque hay acumulación dramática, digamos. Una obra tiene que buscar acumulación dramática, no es que tiene que buscar peripecias narrativas para que vaya pasando la cosa. Y en ese sentido, cualquier peripecia narrativa iba a achicar, y es adrede también que el relato de la historia esté totalmente achicado, digamos. O sea, es adrede, porque necesitábamos hacer eso para generar un espacio de profundidad más desde otro lugar, no desde lo que es la historia, la situación narrativa, que nos parecía menor, que nos parece menor en ese sentido. Fuimos a Rafaela hace poco, al Festival de Rafaela, y tuvimos después una charla, digamos, al otro día de las funciones, y había unos críticos, 4 o 5 críticos, y había una que había dicho, sí, que yo a la noche había pensado que tenía que terminar de otra forma, o sea, como que con un asesinato o algo así, y al otro día se despertó y dijo, no, está bien, está como que bueno, quizás hay una demanda previa a que suceda algo de otra índole, pero me parece que al contrario, la intención es que todo sigue, que sigue de esa forma y cada vez peor, o sea, sigue y cada vez peor. Que la locura sigue, digamos, y te estamos mostrando un tramo, y mostrarte que todo termina de alguna forma es tranquilizar, de alguna forma, tranquilizar al espectador. Nosotros queremos contar cómo contar lo terrible, no se puede contar, hay que contarlo o lo anterior, como para que lo sospeches y no lo puedas ni siquiera ver, ¿no? Entonces es mucho más tremendo que eso terrible esté por venir, ¿no? Que no me lo muestren. Uno
empieza a pensarla después, si hay alguna relación, uno está metido no hay una búsqueda de buscar lo nacional, porque eso, digamos, quedó como atrás en ese tipo de búsqueda en el teatro, me parece hoy, ¿no? O sea, no, la búsqueda arqueológica sobre lo nacional, sobre modelos de reproducción o formas de contar lo teatral, me parece, sí, o arqueológica o paródica, en todo caso, digamos, como las dos formas de ir hacia eso sin ningún tipo de opinión, ¿no? Me parece que uno quiere opinar, desde la dirección, desde la actuación, desde todos lados quiere opinar, quiere contar algo personal. Pero digo, se puede ir hacia eso sin caer ni en lo arqueológico ni en todo. Sí, yo creo que a mí me interesa algo de lo específico, de lo específico del lugar, digamos, también cómo el lugar resuena poéticamente, cómo los lugares concretos también tienen alguna resonancia y estallan de alguna forma, no en su sentido tradicional, sino en otro sentido, ¿no? Cómo puede, no sé, el conurbano, pero en este caso obvio no soy el punto, aparece, pero aparece, digamos, mezclado con otros planos, ¿no? No es el relato de lo conurbano, de lo típico, ¿no? Tampoco el mundo travesti también es una excusa, todo es una excusa para contar otra cosa. Son tópicos que es necesario para anclar, para tener algún tipo de resonancia con la vida y que la pueda discutir, ¿no? No para ser súbdito, sino para tensionarla con la época, con nosotros, ¿no? Creo que hay algo de eso, sí. Identidad sería algo que se repite fatalmente muchas veces en distintos lugares, entonces a eso le llamamos, digamos una identidad, ¿no? Me parece, ideológicamente la palabra identidad, como la palabra nacional, me parecen malas palabras, ¿no? Porque es eso, es decir, es darle valor, digamos, a algo que es contingente, ¿no? Es decir, que en toda la familia se hable de Argentina, se hable de fútbol y de Perón, o de peronismo, ¿no? Conforman una identidad nacional. Bueno, digo, es porque se repite como decimos, un mismo gesto en muchos lugares al mismo tiempo. De hecho, cuando yo escribo Nunca estuviste tan adorable, me acuerdo que yo decía, ¿con quién, se va a identificar el público con esta familia donde no se habla ni de Perón ni de fútbol? Y curiosamente, claro, nadie me dijo de Nunca estuviste tan adorable, así es la familia argentina, pero mucha gente me dijo, así es mi familia. Y eso me pareció muy raro. Yo creo que lo nacional aparece, es decir, como un rasgo también, digamos, que uno no puede identificar, ¿no? Es como, uno dice, cuando a veces tomo un texto de Pinter, ¿no? Nunca monté Pinter, pero lo he leído bastante, uno no está pensando todo el tiempo que son ingleses. Pero hay momentos en donde uno dice, pero yo, ¿por qué ella reacciona así? Y te matas y decís, no, ¿por qué él entonces? Hasta que alguien dice, pues son ingleses. Y ahí está la respuesta, es decir, la identidad, digamos, nacional de algún modo da la respuesta a las taras de los personajes, por decirlo de algún modo. Entonces, hay algo, digamos, que me parece que esa idiosincrasia también es materia prima, ¿no es cierto? Lo argentino es materia prima. Ahora, hablar de lo nacional, no, digo, el teatro, no, digo, a mí me expulsa del teatro. A mí como espectador me expulsa el teatro, no me interesa para nada, o sea, lo argentino me interesa en otras, de hecho no me interesa el teatro argentino supuestamente clásico, no me gusta, no me interesa para nada. Creo que la identidad del teatro argentino nace para mi gusto mucho después. Pero pienso que lo nacional es eso que alguien puede, de hecho acá en el Congreso seguramente que hay mucha gente extranjera, lo puede ver mucho más claro que nosotros, digamos, que tiene que ver nuestro teatro con lo nacional. Digamos, mi trabajo como director está
muy ligado a mi condición de actor, digamos, ¿no? Yo soy actor también, ¿no? Y entonces también el trabajo es, especialmente en esta obra, me parece a mí que estoy trabajando más sobre elementos muy concretos de la actuación, como ser tonalidades, bueno, colores, intencionalidades. De todas formas, creo que todos los directores buscan, ¿no? Eso. El campo de prueba es el ensayo y es el tiempo que se tiene y cómo se trabaja desde ahí, ¿no? Las improvisaciones, improvisar también tiene su ética, ¿no? Su lógica también de construcción, ¿no? No es que improvisar es decir cualquier cosa, eso sería improvisar mal, ¿no? Es estar en escena, pero no estar ansioso, poder ser específicos con los momentos, no saltearse los pasos, poder estar vinculado con el otro, poder estar tener un lugar más allá del otro, más allá del relato, estar contando algo más allá de eso, más allá del cuento común, pero también estar vinculado con los otros, ¿no? En ese sentido, el actor autista en relación a que el actor que compone demasiado y solo compone un personaje en términos formales y no está poroso en relación a lo que puede jugar con los otros, puede estar demasiado, en ese sentido ahí está demasiado como exacerbado el plano de la composición, ¿no? Uno va trabajando sobre los procedimientos actorales y en la improvisación uno puede trabajar mucho eso, ¿no? Porque es un campo de prueba, donde no hay secuencias establecidas, uno está perdido. Entonces ahí empieza a trabajar todo, digamos, lo que sería el vínculo con el otro, el estar escuchando al otro, cuándo uno puede generar alguna afirmación, cómo no estar afirmando constantemente, porque entonces estás negando la posibilidad de juego con el otro, porque si estás afirmando siempre es una forma de ser autista en relación a la actuación, ¿no? Y uno va también creciendo, qué sé yo, descubriendo cosas o esperando, no sé, en este camino, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que también es importante el hambre, ¿no? Que aparece cuando se construye una obra, ¿no? El hambre que aparece en relación a, bueno, qué se quiere contar juntos desde los diferentes lugares y ese hambre que genera la posibilidad de hacer la obra, ¿no? Que me parece interesante como componente o como motor. Que un nuevo tipo de dramaturgia, entre comillas, obliga a inventar nuevas maneras de actuar, ¿no? Es decir, como se venía actuando hasta el momento de Chekhov, Stanislavski dijo, así no se pueden actuar estas obras. Esta pregunta está bueno que cada vez, de vez en cuando se haga, y yo creo que los actores, yo que he trabajado mucho en España esto no se lo pregunto. Los actores argentinos se lo pueden preguntar bastante fácilmente, y eso nos permite, en ese sentido, como directores, cuestionar a nuestros actores en su ABC, ¿no es cierto? Y el actor está dispuesto, ¿no es cierto?, a recorrer los caminos que recién señalaba Sergio, me parece que sí, que uno puede profundizar en los lenguajes, ¿no es cierto?, teatrales, digamos, que van de la mano del actor de forma muy interesante, porque creo que hay un actor acostumbrado, digamos, a esta posibilidad de cambio de premisas radicales, no sé si se entiende. A mí en general, digamos, me
me da un poquito, medio me aterro cuando hacen mis obras, pero qué sé yo, como esto le pasa a todos, es un mito ya tan universal, digamos que el autor es el peor enemigo de los montajes, que ya no soy original al respecto. Sí, para mí en un primer momento ya me acostumbré, pero es raro que otros actores, tal como vos describías, como yo consigo en los espectáculos, después que lo hagan como una obra terminada, pero lo he hecho yo con obras mías, así que digamos, después de haber hecho después me fui a España o al revés, ¿no? Como fue 4D óptico, que la creé de esta manera que les contaba en Barcelona y luego lo hago acá con un texto ya definitivo, podríamos decir. Pero ahí estoy muy atento, ahí yo aprendí cuando hay montajes de otros, aprendí a qué lugar me corresponde a mí y yo, digamos, si realmente me tengo que callar la boca, mi opinión no interesa, porque en realidad lo único que me interesa es qué le pasa al público propio de ese lugar con ese montaje, es decir, ciertas variables, ¿no? Teatrales que hay, ¿no? En cada localidad a uno se le escapan, ¿no es cierto? De hecho me pasa a mí mucho, no sé, nos pasa a uruguayos que vos sos de allá, entonces nos pasa mucho uruguayos y argentinos que no tenemos el mismo criterio a la hora de evaluar un buen actor o un mal actor. Con España ni hablar. A mí me gustaban todos los actores y actrices que a todo el mundo le parecían pésimos y a todos les encantaban esos actores que hablaban así porque les parecían geniales. Bueno, pero obviamente no soy el que tiene la razón, sino que las idiosincrasias cambian, pero por algo no hay ningún argentino que va a ver a España a tratar de asimilar ciertas claves de la actuación española. O sea, es decir, en ese sentido sí lo digo con orgullo, los actores argentinos, digamos, la inquietud, digamos, esta cosa de que nunca nos acomodamos con nada y todo el tiempo queremos cambiar, que eso, por ejemplo, en la política, los gobiernos nos hace tan mal, en esto nos hace muy bien, es muy bueno, porque realmente nunca creemos que lo establecido, siempre viene alguien a romper lo anterior, Esto, artísticamente hablando, es de una riqueza inaudita, ¿no? Digamos, en otros aspectos sociales es el lastre que arrastramos, ¿no? Pero creo que esa riqueza, ese cuestionarlo todo el tiempo, es decir, acá estamos sentados, Sergio dice cosas que yo diría exactamente lo opuesto, y lo escucho apasionadamente y me cuestiona a mí mismo sobre, digo, está en la metáfora, pero está bien sin argumento y un rigor narrativo, es metáfora, no es metáfora, es decir, podemos sentarnos, ¿no es cierto?, exactamente del mismo lado del mostrador. Ayer me ganó un premio y lo felicité. Primero es un gran placer, nunca había hecho Shakespeare, siempre lo leí muchísimo. La decisión es hacer Shakespeare. Nosotros ya tenemos una gran ventaja, o sea, los hemos traducido, o sea, ya no es Shakespeare, o sea, me acuerdo una vez un inglés me decía, ay, qué suerte, vas a ser traducido, nosotros lo tenemos que hacer en inglés, no entendemos nada. Y hay otra ventaja, nadie leyó Macbeth, entonces digamos, Macbeth es una suerte que es una de las obras más cortas de Shakespeare, entonces hace que el texto casi completo no dura 2 horas y 10, 2 horas y cuarto, digamos, con muy pocos recortes, y es una historia con muy pocas subhistorias, no es como Hamlet, ¿no es cierto?, que hay 200 obras dentro de Hamlet. Entonces hace que uno diga, la gente va a poder seguir la historia, ¿no es cierto? Porque esa es la intención, digamos, que ojalá, mi intención es que el público pueda sentir que vio Shakespeare y que lo pasó muy bien, ¿no? Y Macbeth es una obra, en ese sentido, es como posible. Y estoy tratando de apropiarme, pero no trato de imponerme, no quiero que se vea mi marca, no voy a... Y de verdad, y es genial hacerlo porque uno ve que lo que sabía de teatro y el sentido del espectáculo que tiene, tengo la suerte de poder hacerlo con 22 actores, es decir, y lo que me está maravillando, digamos, porque de sus verdades poéticas, bueno, uno que lo ha leído,
ya las sabe, las reconoce, las vuelve a reconocer, pero su sentido del espectáculo es impresionante, es de una modernidad dramatúrgica que es como decir que está todo esto de la nueva dramaturgia, la risa, perdón, lo digo en primer nombre, por decir la modernidad de Shakespeare en Macbeth es ojalá uno pudiera tener esa explosión, esa libertad espantosa, ¿no es cierto?, que tiene este señor. Hace un rato pude decir acá, y nadie me expulsó del país, de decir que yo creo que no hay un teatro clásico argentino, y lo digo acá en la Universidad de Buenos Aires, a nadie se le mueve un pelo, que vengo a la historia española a decir no hay teatro clásico español. Es decir, hay una deuda con la tradición que nosotros no tenemos, es cierto, lo mismo pasa con los actores de Estados Unidos, es cierto, digamos, en ese sentido siempre digo lo mismo, América es una sola, no le debemos nada a nadie, nuestra historia es joven y entonces, digamos, tenemos el derecho de inventarlo todo, pero tenemos también una gran responsabilidad que en ese sentido Estados Unidos gana por afano, que es la responsabilidad, digamos, de que no nos vean como folclore y como exotismo, digamos. Y creo que en ese sentido, uno de los grandes triunfos de los últimos tiempos, digamos, del teatro nuestro contemporáneo, es que adquirió valor de exportación no como folclore, sino como lenguaje.